Vamos a dar inicio a la explicación de la secuencia didáctica número 2, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Soy el maestro Jesús Eduardo Guerra Gutiérrez, docente del CECITE Linares. Vamos a empezar a explicar ciertos conceptos básicos. Vamos a iniciar con el movimiento, el tema de movimiento. El tema de movimiento involucra lo que es la mecánica en sí, que es una rama de la física que se encarga de estudiar los movimientos de todos los cuerpos. Para eso la mecánica se divide en la cinemática. La cinemática estudia, que es parte de la mecánica, que estudia las diferentes clases de movimientos de un cuerpo sin en tomar en cuenta las causas que la producen. Por ejemplo, simplemente la pura velocidad. En el caso de kilómetros, metros por segundo, pues son elementos de la cinemática. Simplemente estudia los movimientos de los cuerpos sin atender todas las causas que producen ese movimiento, energías, todo lo que sucede en la cinemática no le interesa, simplemente estudia nomás el movimiento de los cuerpos. Ahora, la dinámica es así, además de la que estudia el movimiento de los cuerpos, también estudia que las origina, ¿no? Por ejemplo, pues un plano inclinado, que viene una fuerza hacia un lado y la otra la empuja hacia arriba, hay una fuerza normal, ¿sí? Está la gravedad o el peso del objeto que va en el sentido, bueno, todo es un estudio del origen del movimiento. Hay muchos ejemplos de dinámica, las poleas es uno de ellos, bueno, muchos modelos mecánicos que pueden ustedes ver son aplicables en la dinámica. La otra es, en este caso, la estática. La estática, esto estudia simplemente los cuerpos en equilibrio. Por ejemplo, en este caso, esta torre, un edificio, también puede ser como ejemplo los puentes, como el tren que pasa por aquí en Linares, los que ustedes lo han visto, eso es pura estática y es parte de la mecánica. Bueno, los tipos de movimiento, ya vimos que las tres áreas de la mecánica estudian el movimiento. Algunas simplemente están en equilibrio, es estática. Si estudia más los movimientos, las causas que la producen, estamos hablando de la dinámica. Y la cinemática simplemente estudia el movimiento, pero hay tipos de movimiento. ¿Cuáles son? Primeramente, el uniforme. Un movimiento uniforme y la velocidad es constante y la aceleración es nula, vale cero. ¿Sí? Es un movimiento que es difícil observar en la naturaleza, porque la naturaleza normalmente está en constante movimiento y puede haber cambios de aceleración o cambios de velocidad. El otro tipo de movimiento es el uniforme acelerado, que es parte en este caso, el movimiento uniforme acelerado, como dice ahí, la velocidad cambia, pero la aceleración, por lo tanto, la aceleración permanece constante. O sea, la velocidad cambia de manera uniforme. Es decir, puede aumentar o disminuir lo mismo en cada segundo. Entonces, el movimiento, por lo tanto, su aceleración es constante. O puede ser positiva o puede ser negativa ya en este movimiento uniformemente acelerado. Si disminuye o se incrementa, puede ser positivo o negativo. Ahora, un movimiento acelerado, estamos hablando de que la velocidad varía, pero aquí también la aceleración también varía. ¿Sí? Por eso se le nombra movimiento acelerado. Entonces, tanto la velocidad como la aceleración varía. El ejemplo muy típico es cuando uno frena y acelera constantemente en un vehículo. ¿Ok? ¿Qué es una trayectoria? Siempre vamos a ver el concepto de trayectoria en la física. En este caso es la línea que describe un movimiento de cualquier cuerpo, de una bicicleta, el momento de estar caminando uno, de correr. Esa parte donde uno pisó, pues es la trayectoria, ¿sí? Y este caso, como vemos este ejemplo, esta persona pues lleva esta trayectoria
Igualmente, este cañón pues tiene una trayectoria, esta línea, y para llegar a la meta, que es el objetivo B. Entonces, hay muchos tipos de movimientos. En este caso, vamos a ver una clasificación de ellos. Un movimiento rectilíneo, como la palabra dice rectilíneo, de recta. En este caso, si el cambio seguido por un movimiento o trayectoria es línea recta, o sea, todo el movimiento o la trayectoria que maneja esa línea punteada es recta, pues es un movimiento rectilíneo. Así de fácil, así de fácil. En este caso aquí vemos una figura de un vehículo. Este vehículo es un movimiento rectilíneo. Si no, si fuera en este movimiento como estoy hablando, pues sería un movimiento curvilíneo. Pero bueno, movimiento curvilíneo pues es una curva, como dice la palabra. Movimiento es la trayectoria en curva, ¿sí? Esa línea punteada que a veces voy a ver si puedo cambiar. Esa línea punteada que maneja, por ejemplo, aquí está. Este es un movimiento curvilíneo. La montaña rusa, aquí ya ven, qué fea montaña. Esos son puros movimientos rectilíneos. Ok, dentro de los movimientos uniforme, vamos a ver ese movimiento uniforme, MRU, como manejan rectilíneo. Los movimientos rectilíneos también puede ser uniforme, o en este caso más adelante vamos a ver uniformemente acelerado también, puede ser. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, cuando el móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por lo tanto, la velocidad puede ser constante, ¿sí? Y en este caso podemos manejar ciertas diferencias de conceptos que hay dentro de este término. Primeramente, que es la rapidez y la velocidad. La rapidez está expresada, se expresa una distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo transcurrido. Es una magnitud escalar, fíjense. La velocidad, fíjense la diferencia, es el desplazamiento. Yo quiero que ustedes comprendan dos puntos importantes, que es, primeramente, la distancia. La distancia se relaciona con la rapidez y el desplazamiento se tiene que relacionar con la velocidad. Uno habla de una magnitud escalar y la otra vectorial. Es muy importante diferenciar entre estos dos conceptos. Si estamos hablando de una magnitud escalar y estamos hablando de este concepto, estamos hablando de rapidez. Pero si estamos hablando de desplazamientos de un cuerpo transcurrido en cierto tiempo y es una magnitud vectorial, es la velocidad. Entonces, ¿qué significa esto? En la física, ustedes o en la física ya un poquito más de ingeniería, si ustedes ven la D de distancia, o en siglas en inglés, como maneja mucho la S, simplemente es una rapidez. Pero si yo a la distancia le pongo una flechita, o a S aparece una flechita, es una magnitud vectorial. Y una magnitud vectorial y una magnitud escalar son dos cosas muy, muy distintas. Quiero que quede claro eso. Por ejemplo, una magnitud vectorial tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ahorita, esta es una magnitud escalar. Simplemente ver el reloj. Oye, ¿qué horas son? Pues son las 3:30. Oh, perfecto. Ya está ahí. Esa es una magnitud escalar. Pero una magnitud escalar tiene que ser más detallado, por decirlo así. Tiene que tener hacia dónde va, su dirección, su sentido, hasta dónde. Desde dónde hasta dónde, su dirección y sentido. Por ejemplo, aquí vemos una magnitud escalar. La rapidez, que ya la vimos aplicado, que es una magnitud escalar, es kilómetros por hora, es una magnitud escalar. O la distancia, acuérdense que si hablamos de distancia estamos hablando de rapidez también, y estamos hablando que son magnitudes escalares, o el volumen es una magnitud escalar, simplemente 200 centímetros cúbicos. Pero una magnitud vectorial
Por ejemplo, en este caso, este vehículo objeto se desplaza a 40 grados, ¿sí? al noroeste, como maneja aquí estas siglas, acuérdense que son cuestiones de dirección. En este caso, más que nada el desplazamiento de esa magnitud, ¿sí? Entonces aquí tenemos también que este vehículo dice, se desplaza 20 metros con dirección a 40 grados con sentido noroeste, ¿no? Noroeste a un ángulo, y su magnitud, que es esta, es de 20 metros, y este es el ángulo de inclinación, y va a la noroeste, es el símbolo noroeste. Entonces tenemos que es una magnitud vectorial, así son ejemplos. Entonces, si yo no le pongo hacia dónde se dirige ni nada, caemos a una magnitud escalar. Por eso yo les comentaba que la distancia y la rapidez van enlazados, y el desplazamiento y la velocidad van enlazados porque son vectoriales, y la otra es escalar, en este caso la distancia y la rapidez. Bueno, vamos a continuar con los conceptos. Vamos a hablar de otros conceptos, que es distancia, que es una magnitud escalar, simplemente es el espacio recorrido sin importar la dirección. Un desplazamiento también es un espacio recorrido, pero en determinada dirección, y es una magnitud vectorial. Entonces ya vemos la gran diferencia que hay entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Muy bien. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRU. Simplemente aquí la velocidad experimenta un cambio en determinado tiempo, y la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Entonces tenemos que este concepto, dos conceptos importantes, MRU y MRUA. Movimiento rectilíneo uniforme, aquí la velocidad permanece constante, y aquí en este caso la aceleración permanece constante en esta parte. Entonces son dos movimientos que ustedes van a tener que analizar, que es el MRU y el MRUA. Va a haber dos ejercicios que vamos a trabajar de MRU y MRUA. Saludos y éxito. Al finalizar la clase van a tener ustedes la dirección donde van a realizar todas las actividades que ustedes van a hacer en esta semana.